Buenas. ¿Cómo andas? va? Buenas noches. Como ven, bienvenidos a todos primeramente. Estamos con un invitado que vamos a hacer nuestra parte para que no, pero va a ser la única vez que nos va a acompañar. Presentate, amigo. Buenas, ¿cómo andan? Soy Augusto y es un gusto poder estar acá con ustedes. A gusto está a gusto, chicos. Estoy a gusto, hoy me siento a gusto. ¿Cómo andan? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo andan, Sofi? Muy bien. Tratando de... Como que todavía no arranco el ritmo de la facu. De vuelta. Como que me cuesta un poco, pero... Nada, pero bien. Con mi compañero de estudio se hace más llevadero. Siempre. Pero no, sí, bien. Y arrancamos también con el ministerio, re bien, con todo. Empezó la vida de vuelta. Sí, La literal. vida de vuelta. Vos, amigo, contanos un poco de vos primeramente. La semana viene bien. Hoy estaba hablando con unos compañeros y parece muy lunes hoy. Sí, es verdad. Pinta una semana muy larga, pero bien, viene bien. Y Bastante contanos bien. nosotros te conocemos, pero para los que no te conocen, tu edad, de qué trabajas, en qué servís, contanos un poco de vos. Bueno, tengo 22 años, trabajo vendiendo repuestos de autos. Estoy tratando de terminar un curso de personal trainer que empecé este año. Y acá en la iglesia estoy sirviendo en el Ministerio de Corner, que es una escuelita de deporte que nosotros abrimos para la calle, para la gente del barrio, para poder evangelizar de otra forma. Y también estoy sirviendo con los preadolescentes. Hermoso, perfecto. Así es. Bueno, como hoy contamos con dos invitados, Hoy contamos con vamos dos a darle invitados. al primer invitado el lujo de que nos comparta tanto la canción a pedido de él como el versículo. Así que, amigo, te dejo el espacio. Bien, la canción que voy a compartir es una canción que la vengo escuchando todas las semanas. La primera vez que la escuché en un día la debo haber escuchado 10 veces. La canción se llama Una vez, de Juan Caidani con Marcos Brunet. Me encanta más la canción. Hay una frase de la canción que dice que una vez que colocamos nuestros ojos en el Señor, nada más nos satisface. Y encarando para este lado, quiero leer un proverbio, el proverbio 27:7, dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Y cómo para conectar esto, cómo lo conecto con la canción, es que la canción habla de que únicamente nosotros nos satisfacemos en Cristo. Y el versículo habla de que cuando nosotros realmente estamos saciados o satisfechos en el Señor, por más que el diablo, por más que el mundo venga a ofrecernos algo dulce, algo bueno a nuestros ojos, vamos a estar llenos con el Señor y lo vamos a poder despreciar eso. Wow, qué Increíble. hermoso. Y vas a reservir con lo que vamos a hablar en obvio. este episodio. Tema así que... muy controversial, muy importante, obviamente. Sí, Muy importante totalmente. para la integridad y la vida del creyente. Mm. Y pensando un poco en el proverbio, amigo, me encanta, me sorprende mucho que dice, no dice que al hambriento se sacia con lo dulce, sino que hasta lo amargo le hace parecer dulce. Es decir, es tanta la necesidad de llenarse con algo que agarra cualquier tipo de cosa, cualquier cosa que el mundo le ofrezca, por más dañina que sea, de la necesidad que tienen de llenar ese vacío que tienen las personas que no tienen a Cristo, se agarran, como vamos a ver hoy, de la sexualidad, de las fiestas, del alcohol, de las drogas, de cualquier tipo de vicio que ofrece este mundo, y es tanto el vacío que hasta eso les parece dulce. Totalmente. Así que por eso creo que es tan importante lo que vamos a hablar hoy, y me parece un tema muy fundamental. Y bueno, si lo tuviéramos que dar nosotros, esto sería un desastre, ¿no? Sí, total. Así que vamos a invitarle a nuestro querido, vamos a invitar a que pase ya segundo episodio con esta persona. Así es. Así que ya van a reconocer la cara, pero no tiene mucho para darnos todavía. Y queda más. Ahí está Queda nuestro aún invitado. más. Bienvenido, Andrés. Buenas. Crack, ¿Cómo Andrés. andamos? Todo bien. Querido, ¿cómo estamos? Bueno, Paco, Andrés, ¿todo bien? ¿cómo anda Todo Sofi? ¿Todo bien? Querido estar acá. Creo que solo repetí con la Sofi, ¿puede ser? ¿De la vez pasada? Sí, lo tenía Tiziano y lo tenía Albauti. Albauti, Al Bauti. sí, Sí, Albauti. sí. Tremendo. Así. ¿Cómo te sentiste la vez pasada? Bien, muy bien, la verdad que re bien. Muy cómodo, ustedes nos hacen sentir muy cálidos, los chicos que están ahí en el backstage también, así que hermoso, muy bien, y contento de poder estar esta noche también. Me alegro compartiendo. mucho. La verdad que sos más que bienvenido, gracias por tu tiempo primeramente. A ustedes. Y hoy venimos porque nos quedamos cortos. Ah, Con- ¿sí? Con un episodio nos quedamos cortos, hay más Bien. preguntas, hay más dudas. Bien. Y sentimos nosotros que todavía tenés más para darnos, el Señor a través de vos.
Así que, bueno, vamos a arrancar con la primera, si te parece. Bueno, y dale. es una pregunta que a mí, por lo menos, en los ámbitos no cristianos, me han hecho muchísimo, no sé a ustedes. Y es si realmente vale la pena esperar hasta el matrimonio y por qué. Bien, bueno, la respuesta directa y contundente es sí, por supuesto que sí vale la pena, ¿no? Esperar con respecto a la sexualidad para el matrimonio, hasta el matrimonio, porque es el plan de Dios, ¿no? Siempre lo digo, lo uso como ejemplo y lo dije cuando estuvimos con los jóvenes compartiendo, la tasa de fracaso a nivel pareja, a nivel matrimonio es del 50%, ¿no? En estadísticas mundiales. Es decir, el 50% de las parejas que se forman terminan separadas, divorciadas, agarrándose de los pelos. Entonces nosotros tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Vivir nuestra vida sexual, nuestra vida de pareja, nuestra vida de noviazgo, de matrimonio, diferente al mundo, y eso distinto está acá, en la palabra de Dios. Entonces, claro que vale la pena esperar y vivir una vida de abstinencia hasta el casamiento y después una monogamia permanente, ¿no? Que es el plan de Dios. Dice Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. O sea, Dios diseña este modelo de dos sexos, masculino, femenino. Dice 3 versículos más abajo, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios puso diferencias genéticas, diferencias hormonales, diferencias anatómicas, diferencias gonadales. El hombre tiene testículos, la mujer tiene ovarios, el hombre tiene hormonas masculinas, testosterona, la mujer principalmente o básicamente tiene 2, estrógeno y progesterona. Dios nos llenó de diferencias y está bueno aclararlo en esta sociedad que defiende o que levanta en alto la igualdad de género, ¿no? Dios nos hizo distintos, ¿no? Por supuesto que todos valemos para Dios lo mismo, el Señor Jesús pagó la sangre de Cristo por hombre y por mujer, eso no hay diferencia, pero sí Dios nos creó como distintas piezas para armar un rompecabezas. Génesis 2:24, cada vez que hablo de sexualidad, le digo yo cuando hablo a los chicos de sexto grado muchas veces en los colegios evangélicos de acá de Córdoba, le digo, ese texto de Génesis 2:24 está en la primera hoja de la Biblia. Si vos abrís la Biblia, primera hoja dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y yo me saco el anillo y les muestro, ¿no? Hermoso. Este es el único concepto de sexo seguro, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer en matrimonio y serán una sola carne. Esto de ser una sola carne es un eufemismo, o sea, una forma delicada que tiene la Biblia de decir van a tener relaciones sexuales. O sea, la única receta de sexualidad con éxito garantizado, con bendición garantizada, es la que se vive dentro del matrimonio. Y esto tiene un orden, ¿sí? Primero dejar papá y mamá, segundo unión matrimonial y recién ahí las relaciones sexuales. Y también tiene requisitos. El matrimonio según Dios es heterosexual, es monógamo, solo un hombre con solo una mujer y es para toda la vida. Todo lo que sale fuera de esta fórmula de Dios que está allí en Génesis 2:24 es pecado, según la Biblia, es adictivo y es destructivo. La sexualidad vivida fuera del matrimonio es pecaminosa, es adictiva, ya lo podemos ver después más adelante con otras preguntas, y también es destructivo, afecta cuerpo, alma y espíritu. ¿Bien? Sí, es algo que por lo menos con este tema que decías vos de que es adictiva, destructiva y pecado, a mí me sorprende mucho ver a la gente que no cree en el Señor todavía o no escuchó el Evangelio, cómo estos 3 síntomas, digamos, se ven en sus vidas y de afuera se los ve, pero esa gente no los ve en sí mismos. Claro. Me pasa, tengo compañeros del colegio, justo sexto año es como la cúspide Claro. de este tema, y verlos, o sea, los ves verdaderamente adictos, verdaderamente, o sea, perdidos en eso, y ellos no lo ven, ellos no se dan cuenta porque no tienen la revelación divina, digamos, para entender de lo mal que están, pero es sorprendente cómo en la sociedad estos 3 síntomas que mencionabas se ven en las personas, y ahora sí, ellos mismos no lo ven. Y es porque están cegados. Esto lo entendemos los que por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo. Uno sale a hablar de estos conceptos y es contracultural, ¿no? En la sociedad en la que vivimos hablar de esto va totalmente en contra porque ellos han dado vuelta, ¿no? Estas 3, este orden que Dios le dio,
Vos fíjate que hay personas que tienen una sexualidad totalmente abierta, libertina, y ni piensan en matrimonio, ni piensan en los conceptos cristianos, ¿no? Pero eso tiene consecuencias. Y bueno, yo como médico en la práctica lo veo mucho esto, ¿no? Y aparte en las relaciones, está demostrado en estudios psicológicos y sociológicos que se hacen, está demostrado que una persona que practica la sexualidad prematrimonial después tiene más riesgos, cuando está casado, cuando se une a otra persona, tiene más riesgo de caer en la infidelidad y en los divorcios, ¿no? Entonces, la idea de Dios es protegernos, guardarnos. Dios no es, como siempre decimos, no es pinchaglobos, no es aguafiestas. Él nos quiere preservar, nos quiere cuidar. Entonces Él nos da este marco del matrimonio para poder vivir la sexualidad. Tremendo. Qué increíble. Bueno, y esta pregunta va un poco más por el lado de los creyentes, me parece. Y dice, ¿por qué Dios nos creó con deseos sexuales antes del matrimonio? ¿Es una prueba, o sea, está presentado como una prueba a superar? Está buenísima la pregunta, Sí, muy ocurrente. es durísima. Es muy ocurrente. La que pasábamos, digo, lo matamos. Estaría bueno. A ver, humanamente hablando y pensado como soltero, estaría bueno tener anulada la sexualidad hasta el día que te case y después con un botoncito, con algún chip. Sería mucho más fácil todo. Sería más fácil. Claro, vos decís, y yo lo he pensado también cuando estaba antes de casarme y ahora voy a explicar por qué. Porque cuando uno lo vive como soltero, esto es una lucha y a todos nos ha pasado. O sea, no somos de madera, somos cristianos, queremos agradar a Dios, pero tenemos hormonas, tenemos pasiones que están en nuestro cuerpo y Dios nos llenó de hormonas. Y yo me acuerdo a veces, les abro mi corazón, quizás mirando al cielo y decir, Señor, me llenaste de hormonas y ahora me pedís que no las use. Y está buena la pregunta por esto, porque durante la soltería uno va forjando herramientas para poder después tener dominio propio sobre la sexualidad. A veces pensamos que el día que te casás y empezás a tener una vida sexualmente activa, se terminan las luchas con respecto a la sexualidad, pero no es así, diría yo lo contrario, porque cuando uno empieza a practicar la sexualidad, las tentaciones aumentan, van de menor a mayor. Entonces, esta idea de que, bueno, me caso, empiezo a disfrutar de la sexualidad y ya no tendré pecados sexuales o luchas sexuales, es totalmente contrario a lo que pasa. Entonces, Dios nos permite, durante el tiempo de soltería, forjar herramientas, entrenarnos, tener dominio propio, tener mayordomía sobre nuestra sexualidad, para que cuando lleguemos a la sexualidad y empezamos a practicar la sexualidad podamos mantenernos fiel a nuestra esposa, fiel a Dios y tener mayordomía sobre algo que no... Es como un piloto de avión que no tiene nada de experiencia y de pronto le da un Boeing, le das un avión para que lleve a 200 pasajeros a Europa. Y no, primero empezar de menor a mayor, volar una avioneta y va formando experiencia y después, ¿no? Bueno, con la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Yo creo que lo mencioné cuando hablamos de pornografía, que unos capítulos antes de que David caiga con Betsabé, acá tengo el texto, creo que es 2 Samuel 5, dice que David, 2 Samuel 5:13, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino a Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. David se formó un harem de mujeres. Y un soltero dice, bueno, David tiene todo lo que sexualmente uno puede pretender, un harem lleno de mujeres. Sin embargo, 6 capítulos después vemos que él está codiciando a una que no estaba dentro de ese harem, que era Betsabé, y bueno, cae en pecado, manda a matar al esposo, etcétera, ¿no? Entonces, ni siquiera un harem lleno de mujeres va a saciar el deseo sexual. Por eso Dios nos permite en la soltería entrenarnos, capacitarnos, tener mayordomía para poder después disfrutar de la sexualidad del matrimonio. Totalmente. Por ahí con este tema que decíamos de que es una realidad y que es una lucha muy grande para los solteros y los novios, por ahí es dejar de verlo como una etapa de aguantar, digamos, y verlo como una etapa también de preparación, ¿no? Totalmente. De usar este tiempo que tenemos de sexualidad inactiva, digamos, para ir forjando, decías vos, buscar herramientas, preparándose tanto espiritualmente como físicamente, para en el momento que nos toque hacerlo con la persona que vamos a pasar toda la vida, digamos, dentro de los parámetros de Dios, poder tener, como decías vos, estas herramientas porque las luchas, como decías vos, son cada vez mayores.
Entonces aprovechar este tiempo que no vamos a tener esa actividad sexual para en lugar de resistir o de soportar este tiempo que es duro, más que nada formarnos y forjarnos para poder más adelante tener las herramientas necesarias. Tal cual. ¿Sabes cuál es el grupo etario que más se contagia en las enfermedades de transmisión sexual? Chicos entre 15 y 25 años, porque son los que menos se cuidan en las prácticas sexuales, los que más cambian de parejas sexuales y los que tienen una inmadurez biológica, un sistema inmune menos capacitado para enfrentar las enfermedades de transmisión sexual, y su mucosa genital, sin entrar en detalle, está menos preparada y son los que más enfermedades de transmisión sexual se contagian. Hay algo, perdón Andrés, Sí. ¿no? Vos decías que el día de mañana cuando uno esté casado sigue luchando con los pecados sexuales y demás. Hay una frase que me gusta que dice que la tentación es una oportunidad para decirle a Dios, te amo más que a mis propios deseos. Buenísimo. Entonces, en el tiempo de soltería, cuando nosotros estamos, o en nuestro tiempo de juventud, cuando por ahí los deseos sexuales son mayores, es preparar nuestro corazón y amar más al Señor en ese tiempo para que el día de mañana, cuando estemos casados, podamos aprender o podamos poner en práctica lo que aprendimos durante la juventud, el hecho de que cuando se nos presente la tentación, amemos más al Señor que a esos propios deseos. Totalmente. Más allá de las estadísticas y de enfermedades de transmisión sexual y todo lo negativo que trae la sexualidad fuera del matrimonio, creo que esto que decís, Augusto, es muy, muy relevante, ¿no? Mi principal motivación por la cual llevar una vida de pureza sexual y de abstinencia hasta el matrimonio y de virginidad y etcétera, etcétera, es por amor a Dios, ¿no? Más allá de todo lo que uno ve y los números, como siempre decimos, pueden ser argumentos, pero mi amor por Dios tiene que estar ahí y muy, muy, muy atinado el punto de vista, ¿eh? Buenísimo. Totalmente. Así es. Y esta pregunta, yo también, me pasó lo mismo con las primeras tres, de verlas y decir, te liquidamos. Pero dice, ¿qué pasa si siento atracción por el mismo sexo, pero amo a Dios? Bien. La contesto en dos partes. Dale. Vamos a hacer así. ¿Qué pasa si tengo atracción por el mismo sexo? Y la cierro ahí, en la primera parte. Bien. Si una persona tiene atracción homosexual, lo primero que necesita hacer es pasar por la cruz de Cristo, pedir perdón por sus pecados y empezar una nueva vida, ¿no? Tomado de la mano de Jesús. El pecado de homosexualidad, bueno, la homosexualidad, el homosexualismo es un pecado como tantos otros, y es tremendamente destructivo para la persona, ¿no? Y hablamos con mucha cautela y con mucho amor también por personas que pueden estar mirando o escuchando. Miren estas estadísticas, miren, una persona que practica el homosexualismo es 14 veces más propenso a tener sífilis, 3 veces más propenso a tener gonorrea, 3 veces más propenso a tener verrugas genitales, 8 veces más riesgo a tener hepatitis, que se transmiten también vía sexual, 30 veces más propenso a tener infecciones genitales, 5 veces más riesgos a tener infecciones en la boca. Claramente, cuando Dios restringe las prácticas sexuales, lo hace para cuidarnos, ¿no? Dios le dio un diseño a los órganos genitales y cuando uno lo usa fuera de ese diseño de Dios, siempre los riesgos de todo aumentan, ¿no? No solamente riesgos físicos, sino también emocionales y espirituales. ¿Sabes cuál es la esperanza de vida de una persona heterosexual? 75 a 80 años. Esto es lo que vive un heterosexual. ¿Sabes cuánto vive un homosexual en promedio? 45, 50 años. O sea, se disminuye rotundamente mucho Es demasiado. la esperanza de vida. Entonces, la heterosexualidad no es un capricho del cristianismo, de la Biblia. Como Dios sabe lo que daña al ser humano, le pone límites protectores a la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene deseos homosexuales? Bueno, necesitas entender el Evangelio, que Cristo murió en la cruz por vos y te quiere dar una nueva vida. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y esto es lo primero que necesitas. La iglesia no está llamada, y esto lo digo como grupo de jóvenes y como cristianos, ¿no? No estamos llamados a moralizar al que no tiene Cristo, porque es imposible que vos, yo, nosotros, con argumentos vayamos a cambiar la moral de la gente. No lo vamos a poder lograr. Una persona que no pasó por la cruz de Cristo no puede vivir bajo las exigencias de la cruz de Cristo.
pero sí estamos llamados a predicar el Evangelio. Entonces, sin juzgar, sin maltratar, con todo amor decimos, necesitas a Cristo en tu vida para librarte de estas cosas. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo amo a Dios? Porque uno puede tener pensamientos homosexuales o atracción homosexual y tener a Cristo en el corazón. Bueno, puede ocurrir esto, ¿no? Como cualquier otro pecado o tentación sexual. Acá hay que entender algo. Si vos tenés al Espíritu Santo dentro de tu vida, si sos un verdadero cristiano, si ya has pasado por la cruz de Cristo, Dios te da herramientas y te da mayordomía sobre los pensamientos. Esto de que, bueno, yo nací así, esto no lo puedo controlar, no es real. Entonces, perdón que te interrumpa, ¿médicamente o biológicamente es posible la atracción hacia el mismo sexo o no? Mira, biológicamente, de cada 1000 homosexuales, solamente uno, el 0,01%, de cada 1000, solamente un homosexual, de esos 1000 homosexuales, solamente uno tiene alguna cuestión hormonal que pueda justificar su situación de homosexualismo. Es demasiado. Que se puede tratar también, Claro. como se trata cualquier otra enfermedad endocrinológica. Pero es muy bajo ese porcentaje. La mayoría de las personas lo practican como un hábito, es un hábito pecaminoso, ¿no? Por supuesto. Wow. Pero esto de que yo nací así, en realidad no es así. Y si yo tengo a Cristo, repito y recapitulo, y tengo algún pensamiento de esto, bueno, la Biblia me enseña, ¿no? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad, ¿no? Dice Pablo también en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, los que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos da mayordomía sobre nuestros pensamientos, y cuando viene un pensamiento que desagrada a Dios, sea de homosexualismo, sea una mirada lujuriosa, sea un deseo de mirar pornografía, sea un pensamiento de muerte, de suicidio, cualquier pensamiento uno los puede llevar y llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, no voy a permitir que esto entre, que se anide en mi corazón, lo voy a sacar y voy a llenar mi vida con la palabra de Dios. Wow, tremendo. Qué locura. Bueno, la otra pregunta dice, ¿es necesario confesarle a mi pareja sobre mis pecados sexuales? Qué pregunta. Lo matamos en este capítulo. ¿Tenemos chicos de novio acá? A ver. Sí. Bueno, la respuesta es contundente. Yo digo que sí, ¿no? Creo que sí. Cuando una persona... a ver, el noviazgo cristiano es apuntando al casamiento. Entonces, eso también lo tenemos que tener en claro, ¿no? Nosotros nos ponemos de novio pensando en formar una pareja, una familia a largo plazo, y esa persona con la que yo estoy tiene derecho a saber con quién se va a casar, o con quién está viviendo y planificando su futuro. ¿Cuánto contarle a mi futuro cónyuge o a mi novia o a mi novio? ¿Cuánto contarle? Bueno, lo que te pregunte. Pero acá déjame hacer un pequeño paréntesis. Hay un texto muy lindo que lo conocemos, ¿no? Miqueas 7:19 dice que Dios echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados, hablando del pueblo de Israel, ¿no? Pero en Cristo también uno entiende que la obra de Cristo ha eliminado, ha sacado todos nuestros pecados, Dios los echa al fondo del mar. Y acá está bueno, si vos estás de novio y tu novia te pregunta sobre tu vida antes de Cristo, está bueno decirle esto: mira, lo que yo hice antes de conocer a Jesús ya ha sido perdonado, ya ha sido borrado. Quizás uno debe contar y abrir el corazón, pero sin entrar en mucho detalle, ¿no? Porque eso ya está allá, olvidado. Leía un autor hace poco que hablaba sobre el adulterio en el matrimonio cristiano, y el autor decía, nunca documentes tu pecado, nunca escribas, ¿no? Para que sea más fácil olvidar, borrar, y esto me habla de la restauración que Dios nos da. Pero sí, yo creo que es necesario contar, confesar. Y hablando de matrimonios, porque a lo mejor este stream lo ven también matrimonios, hablando de matrimonios, creo que siempre la sanidad matrimonial comienza con la confesión y con restaurando la confianza, ¿no? Y si no hay confesión, no hay restauración de confianza. Entonces es importante poder abrir el corazón. Santiago 5 dice también, confiésense sus pecados unos a otros para que puedan ser sanados.
Es sanador para el alma cuando uno puede abrir el corazón con un amigo, con un líder, con un pastor, con el cónyuge, con la novia. Es sanador poder declarar lo que hemos hecho mal y orar y el Señor restaura nuestras vidas, ¿no? Sí, también pienso del otro lado, no solamente el que cuenta sus pecados sexuales capaz o su pasado, en la persona que pregunta tiene como que estar preparada a la respuesta que le va a dar, porque por ahí y nos ha pasado me ha pasado a mí de hablar capaz de nuestro pasado también para conocernos y cosas así, siempre con límites, no contando en detalles porque no es necesario. Seguro. Sí, de pensar y decir, bueno, capaz hay algo que nunca me imaginé y yo tengo que estar preparada a eso y no cambiar la forma en que veo a la persona por algo que ya pasó, ya fue perdonado y la persona ya es otra. No tengo que mirar a esa persona pasada, sino a la que es hoy. Totalmente. Entonces creo que también para del otro lado de decir, bueno, me tengo que preparar también mentalmente para esto. Bien. Yo me quedé mucho con el texto de Miqueas porque es verdad que es muy conocido, pero también con esto de que decías de no documentar el pecado, porque si bien Dios los tira al fondo del mar, el pecado tiene consecuencias y deja secuelas en la vida de las personas, de nuestras vidas, y por eso no lo había pensado nunca, y es verdad de que por ahí esto de tener tan presente lo que Dios ya perdonó también puede traer consecuencias en la actualidad, porque sabemos que el pecado, si bien Dios lo perdona, trae sus consecuencias y deja sus secuelas. En este caso pueden ser mentales, físicas, lo que sea. Vos sabrás un poco más que yo. Pero digo que más que nada esto de no llamar, digamos, este remordimiento o estas consecuencias que el pecado mismo trae, con esto de tenerlo tan presente o tenerlo tan fresco, digamos, en la mente, sabiendo lo que puede generar, porque al mismo tiempo fue en su momento, no para el Señor, pero sí para nosotros, un daño hacia Él. Sí, en la palabra vemos, en Efesios, en Corintios también, no me acuerdo ahora bien los textos, donde Pablo le dice a los creyentes de estas iglesias, ustedes miren cómo era su vida antes, estos erais algunos de vosotros, hablando de la fornicación, del homosexualismo, y estos erais algunos, pero ya han sido regenerados, restaurados por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces siempre esta doble mirada, un poco mirar para atrás de reojo, para ver de dónde nos sacó el Señor y no volver a eso, ¿no? Porque también a veces se abusa de la gracia de Dios, y bueno, Dios me perdona y sigamos para adelante, y a veces pecamos voluntariamente, total, bueno, el Señor me perdona. Si vos vas al Antiguo Testamento, había distintos tipos de ofrendas que se ofrecían al Señor, pero no había ninguna para pecados voluntarios. La iniquidad. Claro. Entonces el israelita que pecaba voluntariamente no tenía que ofrecerle a Dios. Bueno, trasladando un poco nuestras vidas esto, yo no puedo pecar deliberadamente, y a veces estamos pidiendo perdón antes de pecar. Señor, perdóname por lo que voy a hacer. Bueno, esto es un abuso de la gracia, y esto me tiene que llevar a considerar a mí si verdaderamente soy un cristiano, ¿no? Porque como dice 1 de Juan, capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo. Entonces es fuerte ese texto, ¿no? Incluso Judas, cuando habla en su carta, dice que muchos, el día de mañana, hablando de los que iban a apostatar de la fe, decían que ellos usaban la gracia como libertinaje al pecado. También agregando a lo que decía algo de Sofi, y también siguiendo en la pregunta 4, algo que hicimos antes de ponerme de novio, primero que nada fue orar mucho tiempo para que en el momento justamente de confesar mi pasado o hablar de nuestro pasado con la que hoy es mi pareja, oramos para que el Señor nos dé discernimiento y también el amor y el perdón hacia la otra persona, porque somos humanos y muchas veces nuestros ojos están siempre juzgando. Entonces fue pedirle al Señor que nos ayude a ver al otro como realmente Él nos ve. Y para nosotros fue dar un paso muy grande como amigos, y fue abrir nuestros corazones, como también decías vos, y el hecho de poder elegirnos así, entendiendo que todo lo que hicimos fue en el pasado y tal vez en la antigua vida, antes de conocer a Cristo. Y entendiendo que el Señor también ya nuestros pecados los echó al fondo del mar, y también nos perdonó, y también nos
nos renovó, digamos. Pero creo en la importancia de confesar los pecados y de abrir el corazón. Pero algo que les podría recomendar es que oren antes y no sean duros con otra persona, porque al igual que esa persona, vos también tenés pecados, yo también tengo pecados, y la verdad que no hay niveles del pecado, todos los pecados son iguales. Entonces, pedir al Señor que nos prepare, no solo mentalmente, sino también espiritualmente, para poder dar perdón y tener misericordia también del otro. Amén. Hay un texto en Hebreos que dice que la sangre de Cristo limpia las conciencias de obras muertas. Siempre lo cito ese texto, porque desde chico nosotros nos enseñan que la sangre de Jesús nos limpia el corazón y nos borra los pecados. Pero aún en el creyente que ha caído, que ha metido la pata, se ha equivocado en este tema o en cualquier otro, entender que la sangre de Jesús no solamente limpia el corazón, sino también la conciencia, es sanador, ¿no? Porque a veces arrastramos pecados de cristianos, bueno, ya vamos a hablar de confesión, pero a veces arrastramos pecados de creyentes y decir, Señor, qué bueno que vos podés renovar mi mente, mi corazón, y aún borrar cosas que la memoria a veces nos juega una mala pasada y las trae de nuevo a la mente, y decir, bueno, de nuevo lo que decimos en la pregunta anterior, ¿no? Llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, sacar esto, limpiarlo. Totalmente. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 5. Dice, ¿cómo puedo tratar con la culpa y vergüenza después de haber fallado una y otra vez? Qué tema, ¿no? El tema de la culpa. Cuando la culpa no es solucionada a tiempo, siempre genera vergüenza, genera incluso problemas emocionales también, ¿no? Problemas de ansiedad, puede generar depresión. Fíjate en la vida de Judas, ¿no? Cómo la culpa y el remordimiento lo llevó al suicidio, sí. En los casos extremos puede ocurrir esto. Yo pienso que a veces los creyentes, los cristianos, aún con Cristo en el corazón, podemos arrastrar una vida de culpa y de vergüenza por no tener una vida de confesión verdadera, ¿no? A veces nuestra vida de confesión es a la noche, Joaco, cuando estamos cansados, Sí. En la cama, ahí, Señor, perdóname todo lo que hice mal. Y te quedas dormido orando. O sea, ¿y cuántas veces nos pasó? Y eso verdaderamente no es confesar el pecado. En el Salmo 32, el rey David nos cuenta de primera mano lo que él sentía, la vergüenza que él sentía después de haber cometido su pecado de Betsabé. Volvemos al caso de David con Betsabé porque es emblemático, ¿no? En la Biblia cuando hablamos de sexualidad. Un hombre conforme al corazón de Dios que haya cometido semejantes locuras. Bueno, esto nos lleva a ver lo cerca que estamos, aún estando en plena comunión con Dios, lo cerca que estamos de la caída y del tropiezo, ¿no? Pero bueno, él nos confiesa de primera mano, nos cuenta de primera mano lo que se siente. Versículo 5 dice, Salmo 32, 5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Creo que la confesión, si hay una palabra clave en esto de lidiar con la culpa y la vergüenza, es la confesión. La confesión verdadera, ¿qué es confesar? Es mirar al pecado de la misma forma que lo mira Dios, ponerle nombre y apellido al pecado. Qué complicado que es eso, ¿no? Me ha pasado muchas veces, siempre que se menciona esto, la cantidad de veces que uno ora y dice perdón por haberte fallado, perdón por haber pecado, y lo que cuesta poner en palabras verdaderamente lo que uno hizo, con lo que uno ha caído, y me parece impresionante también el cambio después, de cómo verdaderamente te tranquiliza la mente el haberlo dicho y el haber confesado, habérselo confesado al Señor con las palabras que uno tiene que hacerlo, me parece impresionante, tanto lo bueno que tiene el post como lo complicado que es hacerlo en el momento. Es durísimo, pero es una realidad que es regenerativo y restaurador. Es como, a ver, el ejemplo feo, ¿no? Pero desde el punto de vista médico es como cuando vos abrís una herida que está ahí acumulando infección y vos, el paciente, me ha tocado muchas veces drenar una herida con infección, con pus, y el paciente dice, apriete doctor, apriete, y está sufriendo, pero sabe que después viene la sanidad, ¿no? Y vos vas drenando y vas saliendo la mugre, y después el alivio que se siente es tremendo. Entonces creo que la confesión a Dios en forma concienzuda, diciéndole, Señor, y poniéndole nombre y apellido, Señor, perdóname porque estoy luchando con la pornografía, soy un adicto a la pornografía, Señor, no puedo controlar mis miradas,
Señor, mujer que se me cruza o hombre que se me cruza, lo miro de arriba a abajo, le hago una tomografía axial computada. Señor, ayúdame a sanar esto, a limpiar esto. Señor, los pensamientos no los puedo controlar. Confesarlo, a veces en voz alta, ¿no? En la intimidad de tu pieza, de tu habitación, de tu comunión con Dios, pero decirlos en voz alta, porque eso genera un malestar, como vos decías, te remueve las fibras íntimas. Y de nuevo hablando del poder de la confesión, primero a Dios y también a una persona. Siempre, chicos, en todos los libros de consejería, cuando se habla de sexualidad, se habla de rendir cuentas, porque vivimos en una sociedad que nos va aislando. Y yo con mi celular y mi intimidad, y yo hago lo que quiero porque nadie me ve, y esto no es así. Dios nos diseñó para estar en grupo, en familia, en comunidad, en iglesia, y rendirle cuentas a alguien es sanador, es sanador. Yo he tenido a mi padre que ha sido mi confesor, mi consejero, y agradezco a Dios hasta el día de hoy, lo sigo teniendo, y siempre que he necesitado he llorado en los hombros de él, y Dios me ha hablado a través de él, y buscar a alguien, un referente espiritual, en la iglesia, algún amigo espiritual, en la familia, esto es necesario para el alma, ¿sí? Porque el aislamiento es la estrategia del diablo para arruinar la vida. Esto de vivir separado, de cuidar la intimidad para no contar las miserias. Bueno, hay que ser cauteloso a la hora de saber a quién contarle, ¿no? Pero la confesión trae sanidad del corazón, siempre. Hay una frase que me gusta. Perdón, yo soy mucho de las frases porque suelo leer varias cosas o varios escritos y siempre rescato muchas frases. Hay una frase justamente que habla de la culpa y dice que hay misericordia para mí porque donde la culpa es muy terrible, allí tu misericordia en Cristo es más profunda y abundante. Y también es entender que en Cristo somos perfectamente perdonados y que no hay lugar para la culpa. Acompañado a esta frase, otro autor iba a decir: podemos caminar en la luz porque nuestros pecados han sido perdonados y nuestras vidas han sido limpiadas por la sangre de Jesús. Entonces es entender que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto y tan completo que si realmente lo creemos, no hay lugar para la culpa, porque fue mayor el Señor que nuestro pecado. Entonces es entender eso para que no haya culpa en nuestros corazones. Como dice Juan, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, me encanta eso, para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Decía el Salmo 32, el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Y esto lo recalco, hay un tiempo para buscar a Dios, hay un tiempo para confesar y para pedir perdón. Y Dios nos da oportunidades, y Dios es paciente, y Dios es grande, y Dios, como el Padre amoroso, nos recibe una y otra vez, pero hay un momento donde nuestra conciencia ya se puede cauterizar. Entonces acá es importante esto, ¿no? Confesión, pero a tiempo, no descuidar las oportunidades que Dios nos da. Cada domingo que venimos a la iglesia, cada sábado que Dios nos habla a través de alguien que nos ministre la palabra en el grupo de jóvenes, cada stream de estos son oportunidades que Dios nos va dando. Y si Dios te está llamando y te está mostrando cosas para cambiar, bueno, aprovecha este tiempo, porque no sabemos mañana qué puede ser, ¿no? Son oportunidades únicas que hay que agregando tomarlas. a lo que decías acerca de la confesión, otro autor va a decir que mientras más demore tu arrepentimiento, más se arraigará y fortalecerá tu pecado. Claro. Si no puedes doblar un pequeño retoño, ¿cómo podrás doblarlo cuando sea un árbol? Ahí está. Entonces Totalmente. es poder confesarlo a tiempo y no dejar que crezca el pecado dentro de uno, porque después va a seguir creciendo y más difícil va a ser sacarlo de raíz. Totalmente. Vos pensá, yo tengo 30 años en esta iglesia, iba a otra iglesia antes, ¿no? Pero a lo largo de mi vida cristiana he visto muchos chicos que han venido a la iglesia y uno los ha visto muy metidos y muy enganchados y sirviendo al Señor, y de pronto hoy si mirás sus vidas, están totalmente fríos, lejos del Señor, y vos decís, ¿qué pasó en el medio? Bueno, pequeñas cosas que no fueron confesadas a tiempo, pequeños pecados que fueron minando, como dice la palabra, ¿no? Pequeñas zorras que van
afectando a la viña, al corazón. Y bueno, si el pecado no es confesado a tiempo, termina endureciéndose y esto no pasa de un día para el otro. Ningún pecado te arruina la vida de un día para el otro. Esto es paulatino, ¿no? Un poco de levadura afecta a toda la masa. Totalmente. Y lo bueno es esto, ¿no? Como siempre decimos, de tener cuentas cortas con el Señor. Cada noche o cada día a la mañana, Señor, perdóname. No sé mañana, pero hoy quiero vivir para tu gloria. Perdóname por lo que hice ayer, por lo que hice hoy. Y cuentas cortas siempre. Siempre. Así es. A mí algo que por mucho tiempo me ha atormentado mucho en ese sentido es por ahí, viste, uno involuntariamente clasifica, o sea, la semana. Y es como la semana y el martes hiciste tal cosa y ya la semana la tiraste por la borda, digamos, y es entender de que la misericordia de Dios se renueva cada día y cada día es una nueva oportunidad para elegir a Dios. Pero también, no sé si es algo de nosotros o por qué será, pero por ahí pasa a clasificar mucho por semanas. Y esta semana voy a hacer tal cosa, esta semana quiero hacer esto, esta semana no quiero hacer esto. Y a la primer error, el primer desliz que tenemos es como que, más bien pasó mucho tiempo por lo menos de martes, miércoles, decir, bueno, esta semana no voy a pensar ningún insulto, y llegó el martes y te la mandaste y toda la semana estuviste mal, estuviste triste. Ya Ya está. Y bueno, y esperaremos el lunes. Y es decir... Como la dieta. Claro, como la dieta, la famosa dieta. Pero es decir, cada día tenemos una nueva oportunidad, como decía Augusto, de elegir a Dios y de demostrarle que amamos más que nuestros deseos, y es cambiar un poco también ese chip y ni siquiera cada día, al segundo que uno se arrepiente ya empieza de vuelta, digamos. Ya tenemos de vuelta una nueva oportunidad de elegir a Dios. Tu viejo siempre decía, ¿cómo está tu level espiritual? ¿Cómo está tu nivel espiritual? Y a veces cuando sacamos una mala nota en esto del level, uno como que se abandona, pero está hermoso ese texto de Lamentaciones, ¿no? Que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, me huele la cabeza esto. Que cada vez que amanece y que sale el sol, de decir, Señor, hoy tu misericordia está intacta como ayer a la mañana y como el principio, ¿no? Y esto me habla de la segunda oportunidad que Dios te da siempre. Y hay que disfrutarlo. Y eso, lejos de llevarnos a relajarnos en nuestra santidad, nos tiene que motivar más a vivir más en santidad y en más pureza, ¿no? Esta tiene que ser la motivación. Es la motivación de todo cristiano. Como Dios es misericordioso, un Padre amante, lento para ir, a grande misericordia, bueno, yo tengo que vivir para su gloria. No me quede, como dice Pablo, el amor de Cristo me pone en estrecho. Es un amor desmedido que me tiene que llevar a brindarme por el hacer santo, por el a despreciar el mundo, como decía Augusto, ¿no? Desechar el panal de miel, porque yo tengo la dulzura de Dios en mi vida. No me hace falta otra cosa. Tremendo. Bien, Joaquín, me hizo acordar a lo que vos decías de que venimos bien, un día pecamos y ya al día siguiente nos tiramos recontra remila abajo, y muchas veces caemos en la mentira de querer hacer las cosas de nuevo para recién ahí acercarnos a Dios, o queremos portarnos bien en cierta manera para recién ahí acercarnos a Dios, cuando Jesús en Mateo 5 habla de las bienaventuranzas. En el versículo 3 dice: bienaventurado el pobre en espíritu, porque eso es el reino de los cielos. Ahí la pobreza en espíritu es entender que solo no podemos y que necesitamos a alguien. Entonces, no es ser hipócrita el hecho de pecar e ir a la presencia del Señor, sino es ser bíblico. Es entender que necesitamos de alguien más sabio, necesitamos de Dios, necesitamos alguien mejor que nosotros, porque solo no podemos. Entonces, el ser pobres en espíritu nos va a ayudar a depender todos los días de Dios, justamente para no caer todos los días en un pecado recurrente. Y si caemos, es bíblico acercarse delante del Señor y poder pedir perdón, confesar nuestros pecados, porque el Señor va a restaurar de vuelta eso. Totalmente. Mira la paradoja, ¿no? El diablo nos engaña pensando que, bueno, me equivoqué, me voy a empezar a portar bien para volver a Dios, para volver a Cristo. Y es al revés, me equivoqué, voy a Cristo para empezar de nuevo, como una mujer adúltera. ¿Cuándo empezó de nuevo su historia? A los pies del Señor, ¿no? Y no tenemos que caer en esa, muy buena el aporte, ¿no? Era Augusto. No tenemos que caer en esa mentira del enemigo. El no estar tan mal para acercarnos, digamos. Claro. Sí, que en realidad es pensar constantemente que nosotros con nuestras mismas fuerzas podemos llegar a estar a un nivel mucho más alto para recién ir
no, no hay chance, o sea, tenemos que realmente ir con él primero para poder lograr Tal eso. cual, tal cual. Bueno, Como dice la pasamos, canción, no hay lugar más alto que estar a tus pies. pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí vamos? Dice la pregunta 6, ¿la manera en la que vivo mi sexualidad afecta mi identidad como hijo de Dios? Ayúdenme a interpretar esta pregunta, a ver. La manera... ¿Cómo la piensan ustedes? Porque yo a ver si la encaré bien. A ver. Y la verdad que es media polémica, Media capciosa. media capciosa, porque habría que definir el vivo bisexualidad, primeramente. ¿A qué se refiere con vivir la sexualidad? Y el tema de la identidad Y como la hijo de identidad, Dios. totalmente. Bien, yo lo pensé así, a ver, hablando de mi identidad en Dios, una vez hijo, siempre hijo, eso lo tenemos que tener en claro, ¿no? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, no hay pecado que un hijo de Dios pueda perdonar y que no pueda ser perdonado, pueda caer y que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo. Cualquier pecado, si uno tiene a Dios en su vida, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, se resuelve en el sacrificio de Jesús. Entonces, en cuanto a eso, mi identidad no cambia, ¿no? Hablando quizás, esta pregunta la hace a alguien que a lo mejor tiene culpa, tiene vergüenza, como veíamos en la pregunta anterior, y quiere saber en cuanto a su condición. Bueno, una vez hijo, siempre hijo. Ahora, acá hay algo importante, es el tema de la justicia retributiva que está en la Biblia. Mis pecados tienen consecuencias, lo decía Joaquín también, ¿no? Y los pecados tienen distintos grados de consecuencia también. No es lo mismo un pecado cometido en la intimidad que un pecado de consecuencias públicas, hablando de la sexualidad, ¿no? No es lo mismo, dando ejemplos bien estrictos, la consecuencia de la masturbación que la consecuencia de un hombre que fue infiel a su esposa, ¿sí? Tienen distintos grados de consecuencia. Jesús dijo, en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para las ciudades impenitentes. Hablando de esto, de que hay grados de castigos y también hay grados de consecuencias. Esto es la justicia retributiva. Mis actos acarrean consecuencias. Dice Pablo en Gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, también eso segará. Porque el que siembra para su carne va a segar corrupción, pero el que siembra para el espíritu va a segar vida eterna. Entonces, recapitulando, si yo tengo a Dios en mi vida, el Espíritu Santo, no voy a perder la salvación, porque la salvación es eterna, no cambia, eso jamás, pero sí en mi vida, si yo llevo una sexualidad dándole la espalda a este libro, voy a tener consecuencias. Y mientras más desobedezco a Dios, más grandes van a ser las consecuencias. Yo esa pregunta, porque dice en la manera en la que vivo, si yo estoy viviendo mi sexualidad de una manera deliberada, realmente me tengo que preguntar si soy hijo de Dios. Bien. Totalmente. Porque, Quizás eso sería lo primero que habría que haber plantado. Bien, Sí, la verdad que bien. sí. porque en 1 Juan más que nada habla de cómo tiene que vivir Claro. un hijo de Dios. 1 Juan 3:3 dice, el que se purifica a sí mismo, creo, a ver, ahí lo voy a buscar. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, si un cristiano, un hijo de Dios, está viviendo una vida inmoral sexual, realmente se tiene que Bien. preguntar si es hijo de Dios, porque en 1 Juan 3, versículo 3 nos va a decir que un creyente que tiene la esperanza de que Jesús va a volver, cada día se va purificando más. Totalmente de acuerdo. También dice Primera de Juan capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, una vida de libertinaje. Creo que acá hay que separar lo que es la caída en pecado y lo que es la práctica del pecado, ¿no? Totalmente. Si yo caigo en pecado, bueno, mi identidad como hijo de Dios no cambia, como decíamos anteriormente, pero si yo llevo una vida de inmoralidad y de perversión, y no tengo en cuenta a Dios en mis decisiones, ahí ya lo primero que tengo que preguntarme, ¿no seré un convencido? ¿No seré un religioso, evangélico, religioso que va a la iglesia, canta, adora, aleluya, gloria a Dios, pero en realidad, como dice Pablo, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan, no son cristianos. Totalmente. Primera Juan es bastante tajante, Sí, me parece. muy Pero contundente. a veces es necesario este rigor para hablar porque a veces
como que siento yo con las palabras suaves, como que nosotros podemos darle la vuelta para que nos conviene, pero por ejemplo estos versículos que mencionaba Augusto, no hay con qué darle, digamos, no hay forma de que uno se busque autoconvencer, pero es una realidad de que también hablábamos cuando estuvo Marcos, de que vivir en la práctica de pecado no es un buen síntoma para un hijo de Dios, digamos. Es lo primero que uno tiene que analizarse. Capaz que nuestra identidad en Dios tampoco cambiaría. Hay que ver si existe. Primeramente, claro. Yo creo que hay todos los domingos en la iglesia y todos los sábados hay personas que están sentadas y que creen, se autoperciben evangélicos, pero no lo son. O se autoperciben cristianos, pero no lo son. La Biblia lo muestra y uno lo ve en la historia de las iglesias y del cristianismo, personas que terminaron siendo apostatando de la fe y no tenían el Espíritu Santo, ¿no? Y lo peor sería que no se den cuenta. Claro. Porque el que está afuera no se reconoce evangélico o cristiano. El problema es el que está sentado el sábado de la noche, el domingo de la tarde y lleva una vida tan narcotizada con la religión que no se da cuenta de su condición espiritual. Es trágico esto. Trágico. Sí, totalmente. Bueno, pasamos a la última pregunta, que creo que está ideal para última pregunta porque cierra como todo lo que estuvimos hablando. ¿Cómo puede un joven cristiano guardar su corazón en un mundo hipersexualizado? Bien, destacamos esa última frase, ¿no? Vivimos en una sociedad que está hipererotizada, está caliente, está sexualizada de más. Algunos consejos, ¿sí? Algunas cositas así puntuales. Número 1, yo te voy a mencionar 5 tipos de sobriedad que hay que tener. Ustedes saben que sobrio es lo opuesto a ebrio. Sobrio me habla de dominio propio, ¿no? Como conciencia. Claro, como dice Pablo ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, creo que es: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sobriedad, 5 clases de sobriedad. Anota. El otro día que les decía anota, la Nati me decía, pareces tu papá esto, anota. Bueno, pero y bueno, sirve. Es necesario. Pero es, claro, cosas puntuales. Número 1, puse acá sobriedad etílica. El consumo de alcohol. Vos me dirás, es una trivialidad lo que me estás diciendo, pero no es trivial. Está demostrado. En Argentina se han cuadruplicado los casos de sífilis en los últimos años. Se han cuadruplicado. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual muy común y los especialistas, los médicos, determinan y muestran que la relación que hay en el consumo de alcohol y de drogas con la enfermedad de transmisión sexual están muy ligadas. Entonces, sobriedad etílica. Habacuc 2.15, ahí el Tincho lo va a poner, dice: hay de ti que emborrachas a tu prójimo, hay de ti que lo embriagas con vino, fíjate, para contemplar su cuerpo desnudo. Durísimo. Es tremendo el versículo ese. Durísimo. Hay una ¿cómo se dice? Un juicio en contra de los caldeos, de los babilonios, pero este versículo muestra Es mucho de lo que se vive hoy. totalmente que hay alguien, Y lastimosamente. sí, hay alguien que está utilizando el alcohol para aprovecharse sexualmente del prójimo, y hay otro que está practicando una liviandad sexual como consecuencia del consumo de alcohol. Es muy fuerte lo que describe el versículo. Eso ¿no? también te estaba por decir, de que yo convivo con mis compañeros mismos del colegio, es decir, pasa algo y bueno, pero estaba chupado, por Claro, ejemplo. O bueno, pero está en pedo. O bueno, Sí, pero sí, está sí, ebrio. sí. Es decir, no solamente para el otro, sino también para uno mismo. Para uno mismo. Para consuelo o justificación propia. Es que es obvio, ¿no? Increíble. Que uno bajo el efecto del alcohol va a animar o va a desinhibirse para hacer cosas que en su sano juicio no haría. Entonces, sobriedad etílica. ¿Te puedo abrir mi corazón? ¿Les puedo abrir mi corazón? Yo durante 14 años sentí de parte de Dios que no tenía que tomar alcohol. En el año 2006 tenía 22, 23 años y tomé una decisión de no tomar alcohol. Y lo hice, lo sostuve esto durante 14 años, y un día, así como espiritualmente sentí que no debía beber en ese año 2006, un día sentí de que podía volver a tomar. No me alcoholizo, pero tomo una cervecita o algo, Claro. ¿no? Pero sentí una convicción clara de parte de Dios de esto, de no beber alcohol. Entonces, te lo dejo acá. Si vos no podés tener dominio propio, no podés tener mayordomía sobre tus decisiones, bajo el efecto del alcohol no tomes.
¿sí? ¿Para qué dejar la puerta abierta? Totalmente. Sobriedad etílica. Segundo, anoten chicos. Anoten. Yo llego a mi casa y Y anota. me pongo a anotar de acá a la China. Sobriedad visual. Y acá los hombres tenemos una debilidad grande, ¿no? Dice Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. Job dice, si yo quiero mantener una vida de pureza, de santidad, tengo que hacer un pacto con mis ojos, de no mirar, no dejar que por la compuerta de mis ojos entren cosas que van a manchar mi intimidad y mi corazón, ¿no? Está demostrado que el nervio óptico, la mirada del varón es muy fuerte, lo que genera en 0.2 de segundo, el cerebro del varón determina si una mujer es sexualmente atractiva o no. En 0.2 de segundo. Es instantáneo, te diría yo. Qué locura. Es tremendo. Entonces, varones, seamos muy cuidadosos en esto. Si queremos llevar una vida de pureza sexual, sobriedad etílica, varones y mujeres, no todos. Sobriedad visual. Tercero, menciono acá, sobriedad estética. Hablando de la estética femenina, ¿no? Lo decíamos recién, este efecto que genera el cuerpo de la mujer en la mente del varón. Primera de Pedro habla en el capítulo 3 de esto del peinado ostentoso y de la vestimenta, el atavío de la mujer, pero la santidad en el cuerpo de Cristo se construye también en comunidad. Entonces, no quiero ofender a grupos de feminismo ni nada, pero el hombre tiene que ser responsable de lo que mira y la mujer tiene que ser también responsable de cómo usa su cuerpo, por el efecto que esto genera en la mirada del varón. Cada uno tiene su cuota de responsabilidad, ¿no? Y si hay una chica que utiliza su imagen y su estética y su belleza física para conquistar a un hombre, lo puede volver loco, lo puede enamorar, lo puede seducir, pero esa es la herramienta que utilizó y el cuerpo pasa de moda, el cuerpo envejece, el cuerpo se arruga y si vos enganchaste a un hombre o viceversa, a una chica con lo estético, con lo de afuera, es un amor que tiene fecha de vencimiento. Entonces, Increíble. no tiene raíces. Escuché No a tiene Paul raíces. Washer decir en una de sus predicaciones, hablando justamente de la vestimenta, que lo que uno viste tiene que ser un marco para la cara y no para el cuerpo. Bien, Dependiendo qué es lo que querés mostrar Muy bueno. cuando te vestís. muy bueno, muy bueno. Dijimos sobriedad etílica, sobriedad visual, sobriedad estética. Cuarto pongo acá, sobriedad en las conversaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si yo continuamente estoy hablando de sexualidad y chistes verdes y comentarios en doble sentido, eso va reseteando mi forma de pensar, esto está demostrado, y va chipeando mi forma de pensar y de razonar. Y lo último que pongo acá, sobriedad en el uso del tiempo, ¿no? En la mayordomía, que esto se habló también en uno de los streams que se hicieron anteriormente, creo que estaba Esteban, y él habló de la mayordomía en el uso del tiempo, ¿no? Precaución con los lugares a donde vamos, las compañías que tenemos, las series que miramos, la música que permitimos que entre en nuestra cabeza. Todo esto también va determinando nuestra forma de pensar y de enfrentar la sexualidad. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Acá está la receta, el limpia corazones, el limpia mente más importante, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, ¿no? Sí, más adelante también dice, mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Claro. Exactamente. Bueno, Cinco, re lindo. 5 niveles de sobriedad que tenemos que Y cuidar acá, para... con esto del Salmo 119 es como un circuito. Mm. De decir, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, guardo tu palabra para no pecar contra ti. Claro. Como decir, primero hay que tener la palabra guardada en el corazón para que, gracias a eso, no pecar contra Dios. Pero me parece tremendo esto también de que hay muchas de las cosas que mencionabas que por ahí uno las pasa por arriba o no las ve como verdaderamente son. Esto por ahí de los chistes o de las miradas o cosas así, que uno dice, bueno, pero no estoy cayendo en pornografía, no estoy haciendo esto, haciendo lo otro, pero sigue siendo
seguís abriendo puertas, digamos, a que el pecado sexual entre en tu vida con cosas tan chiquitas como la que acabas de mencionar, o tan grandes también como otras cosas, pero por ahí no estamos tan alerta con algunas cosas que son más importantes de lo que parece. Yo me he tenido que ir de grupos de WhatsApp del trabajo por las cosas que mandaban y primero uno advierte y le he dicho, por favor, no manden. El teléfono mío está, en mi casa todos los dispositivos tecnológicos tienen la misma clave. Mi tableta, la tableta de los chicos, el celular mío, el de Milena, el de Natalia, todos tienen la misma clave. Entonces todos podemos tener acceso a la tecnología de todo. Es una forma de cuidarnos también, porque yo sé que mi teléfono está en las manos de mis hijos y eso me lleva a mí a ser cuidadoso en todo lo que permito que entre a mi teléfono. Y me he tenido que ir de grupos diciéndoles esto como argumento: miren, yo mi teléfono se lo presto a mis hijos, y cuando siguen mandando me tengo que ir. Y también es una forma no de poner excusas, pero de abrir y mostrar al público también es un testimonio, ¿no? Totalmente. Sí. Y acá puse algo que no lo mencioné: decisiones drásticas. Creo que lo hablamos cuando hablamos de pornografía, ¿no? Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sacátelo, échalo. Si yo sé que hay cosas de la tecnología que me van a llevar, como decía Joaquín, ¿no? lentamente a tener prácticas peligrosas de riesgo en cuanto a mi sexualidad, tengo que saber cortar a tiempo. Una vez di una charla de pornografía en una iglesia y del fondo un hombre grande me muestra un teléfono, era una reunión de hombres, me dice: mira hermano, yo tengo un Nokia, un teléfono viejo de esos ladrillos. Dice: yo sé que si tengo un smartphone voy a caer en la pornografía. Así que él tomó una decisión drástica, muy concienzuda, de decir: no voy a permitir, y aunque me tenga que bancar la vida sin un smartphone, prefiero hacer eso y no ser infiel a Dios. Increíble. Realmente. Bueno, tenemos 5 tips para usar, así que no podemos usar de excusa nada. Exactamente. Tenemos que ponernos en práctica. La verdad que nos llevamos mucho. Yo Sí. por lo menos me llevo un montón. Muchas Sí, gracias, sí. Andrés, por Gracias tu a tiempo. Dios. Gracias a Dios. Gracias también a Augusto por tu aparición. acompañarnos ¿Tuviste y las frases. cómodo? Sí, estuvo ¿Primera muy vez, bien. Augusto? Sí, Qué primero. bueno. Según él, la única. Hay que negociar, hay que negociar. No, se tiene que quedar. Hay que negociar. Muy buenos los aportes, todo. Que ha Pero hecho, bueno, excelente. esperemos haber sentido cómodos los dos en este caso, que son Claro que sí. invitados. Les agradecemos a los dos también por su tiempo. La verdad que Andrés, creo que nos queda una más. Creo que nos nos queda una sí. última bala más adelante, Sí, no quiero sí. spoilear nada, pero Sí, es así un tema en el que si uno se pone a hablar tenemos horas y horas de charla con esto. Así que te damos gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, damos gracias a Dios también por haberte usado. Y bueno, nos despedimos. Sí, antes de Antes. despedirnos, usando como de base el versículo Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Si te quedaste hasta acá o viste hasta acá el stream, manda el emoji del corazón, pero no el corazón sino el corazón anatómico, digamos, el que está en el cuerpo humano, que está el emoji. Sí, sí. Así que manden ese y nada, ahí nos aseguramos que vieron hasta el final. Bueno, exactamente. Les agradecemos a todos los que se quedan hasta acá, también a los invitados de vuelta. Y nos veremos en un próximo episodio. En un próximo episodio. Nos vemos. Muchas gracias. Chau, Chau, chau. bendiciones. Chau, chau.